Y básicamente acá tenemos lo que son el inicio de la RCP con, las guías 2020. Uno, si es la actividad eléctrica sin pulso y asistolia, o es TB-FB sin pulso. Uno tiene 2 minutos de RCP y después va haciendo, digamos, adrenalina. Si uno tiene, digamos, si el paciente es desfibrilable, se desfibrila, 2 minutos de RCP y se va haciendo así sucesivamente con el resto de utilizando adrenalina. Si el paciente sigue con ritmos que son desfibrilables, pero en una arritmia que es refractaria se utiliza amiodarona. Pero bueno, digamos, creo que estos cuadros están disponibles en todos lados. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, mejor. No, nadie. Generalmente dejamos, al final hacen algunas preguntas en chat y las preguntamos para que no te interrumpan, pero Perfecto, como que... gracias por la aclaración. Bueno, una de las cosas que tenemos acá en las guías 2020 es el RCP asociado a opiáceos, tanto para los paro extrahospitalario como hospitalario, que donde uno tiene la duda si el paciente está intoxicado con opiáceos, se utiliza naloxona directamente al iniciar la RCP. Y tanto lo que le digo, tanto intrahospitalario como extrahospitalario, la idea es ver el tema de que sospechar el consumo de opiáceos. Lo que tenemos que hacer siempre también, bueno, es mantener la vía aérea. Esta es el AMBU, que generalmente es lo que utilizamos un poco mejor, la máscara laringea, administración de los fármacos, que es lo que habíamos hablado, el acceso venoso es de elección. En caso de que no tengamos vías periféricas, podemos utilizar una vía central, que es la femoral, generalmente lo más accesible que tenemos. La vía intratraqueal no se recomienda más, y mucho menos lo que se utilizaba antes de ponerle intracardíaca la adrenalina al paciente. El uso de la adrenalina, el uso de la amiodarona, que ya lo habíamos hablado. Bicarbonato no se utiliza rutinariamente. Los fibrinolíticos solo en los paros cardíacos causados por un TEP agudo sospechado o en caso de un infarto agudo de miocardio. El sulfato de magnesio solamente en la torsada de puntas. La naloxona solamente como le habíamos hablado recién, con los pacientes que están intoxicados. No se debe infundir líquidos rápidamente, excepto si se sospecha de hipovolemia por alguna causa. Acuérdense que los pacientes con infarto hacen rápidamente edema de pulmón y eventualmente siempre tratar y buscar las causas reversibles de la parada cardíaca. La capnografía nos ayuda básicamente a ver si estamos ventilando adecuadamente al paciente. No es algo que tengamos muy, muy accesible. RCP y embarazo, esto también está en las nuevas guías, que lo que tenemos es que está ya el algoritmo de las pacientes cuando tienen un paro embarazadas, donde hablan de que si no hay recuperación de la circulación espontánea dentro de los 5 minutos, hay que programar una cesárea de urgencia. RCP y coronavirus, esto también está. Hablan de si hay una parada cardíaca con pacientes con coronavirus en lugares extrahospitalarios. Lo que hay que hacer es tanto poner barbijo, mascarilla al reanimador y al paciente, y eventualmente después no solamente pedir ayuda y seguir todos los pasos accesibles, sino avisar que podemos llegar a tener sospecha de coronavirus en el paciente y después aislarlo. Generalmente en los pacientes dentro del hospital hay que usar el equipo de protección personal. Siempre hay que tratar de buscar la protección de la vía aérea de manera que no se produzca aerosolización y disminuir el tema de el riesgo de la transmisión del virus. En caso de que el paciente entre en paro, primero uno se protege y después lo reanima. Y después quedan los cuidados post-reanimación, que también están en las nuevas guías. Se trata de monitorizar la temperatura lo más pronto posible, se habla de mantener a los pacientes entre 32 y 36 grados, de ver el recalentamiento,
evaluar las tomografías de cerebro o una resonancia, ver estado de electroencefalografía, básicamente como para tratar de ver cómo sigue el paciente. Hablan básicamente de mantenerlo sedado alrededor de 48, 72 horas y después recién empezar a evaluar la respuesta neurológica del paciente. Esto es el algoritmo de atención de posparo, básicamente la monitorización estricta de la temperatura, ver los parámetros ventilatorios. En algún momento se hablaba de mantener parámetros como supraóptimos, tanto de oxigenación como de presión, como de perfusión periférica, pero bueno, se demostró que no tiene ningún beneficio, sino mantener una presión arterial sistólica más de 90, una TAM más de 65, siempre hacer el electro, ver si el paciente está comatoso o no, y después de ahí, sí, básicamente, bueno, el control de la temperatura, la obtención de la tomografía del cerebro, siempre ver las H y las T, ver si hay algo reversible en medio de todo lo que tiene el paciente, y evaluarlo después de 48 72 horas si el paciente no responde y está en coma. Por otro lado, también lo que hablan después del estrés postraumático, que hablan también de la fatiga, de las secuelas, tanto de los sobrevivientes como de los cuidadores y de los reanimadores. Esto está bueno porque en las guías previas nadie, digamos, nunca se mencionó el estrés que tienen los que sostienen al paciente, ¿sí? Tanto desde familia como de personal de salud. Se necesita apoyo, hay que buscar en bienestar físico, cognitivo y emocional óptimos, ver cómo los pacientes retoman la función sociolaboral, y este proceso debe iniciarse durante la hospitalización y mantenerse el tiempo que sea necesario. Hay que brindar el apoyo emocional básicamente a los DEGOS, a los proveedores de los servicios de emergencias, a los trabajadores de salud. Obviamente que todo esto puede generar lo que habíamos hablado del estrés postraumático, y también lo que hablan y te dicen en las guías del 2020, de mantener como conversaciones y lugar y espacios donde cada uno pueda llegar a hablar sus dudas, sus miedos, sus ansiedades, en función de todas estas cosas críticas. Bueno, espero haber sido clara. Bueno, gracias, Nadia. Hola, Carlos, ¿cómo andás? Que no te saludé. Sí, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Nadia? Excelente disertación. Muchas Y gracias. nos has puesto al tanto de las nuevas guías, ¿no?, sobre este tema tan importante. Hay una pregunta de uno de los participantes que se refiere a qué cuidado deberíamos tener con el oxígeno y los monitores en el momento de hacer la descarga con el desfibrilador. Mirá qué pregunta. No, pero bien, me parece perfecto, porque en realidad cuando uno desfibrila al paciente, nadie lo tendría que tocar, en función de no hacer puente, y el paciente, digamos, los que están bolseando al paciente tendrían que desenchufar el ambú, ¿sí? Y el paciente no tendría que tener, ni el paciente ni la cama, contacto con nada. En realidad el proceso de desfibrilación es muy breve, con lo cual el tiempo que dejamos de oxigenar al paciente también es muy, muy cortito, digamos, no tendría ningún tipo de trascendencia clínica, pero sí el tema de que nadie debe tocar ni el paciente ni la cama. Perfecto. Una preguntita, Nadia, con respecto a la formación del recurso humano para resucitación cardiopulmonar. De acuerdo a tu experiencia, que vos estás trabajando en esto, y bueno, ¿cada cuánto tendría que un personal de salud, llámese enfermero, llámese médico, e incluso cualquier otro personal del hospital, tendría que estar en formación continua? Porque esto es así, ¿no? Uno necesita una formación continua y permanente para, en el caso
desafortunado que se produzca una situación similar, poder actuar en una forma bien contundente, ¿no? Y segura. Sí, sí, porque además el tema de la formación hace que uno esté más tranquilo en el momento de la reanimación, con lo cual disminuye mucho el estrés postraumático de pasar por esa situación límite donde uno se le está muriendo al paciente. Entonces la idea es que sea más o menos, lo ideal sería una vez al año, básicamente, y siempre es lo que yo digo, uno cuando entra a la sala, saber dónde está el desfibrilador, dónde están los tubos endotraqueales, chequear la medicación de que no esté vencida y demás. Entonces, eso hace que uno tenga muchísimo más tranquilidad en el momento que pasa el evento. Perfecto. Nadia, Sí. buenas tardes. Bueno, te felicito. Te habla Magrotti Oscar de Saliqueló. Hemos hablado tantas veces. Y ¿Cómo bueno, le va, Doc? ¿Cómo estás? Mi Muy bien. agradecimiento a todas las manos que nos has dado muchas veces. A vos, a No, Carlos y a por favor. todos los demás. A Romina. La pregunta es la siguiente. Dentro del contexto de un enfermo coronario que sale con una descarga eléctrica en una fibrilación ventricular, que lo tenemos que trasladar a 1 hora y media para hacerle un estudio coronario. ¿Vos crees prudente, después de haber realizado la maniobra de la descarga eléctrica, hacerle una carga con amiodarona, una carga real con amiodarona mientras lo preparamos o lo vamos a trasladar? ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo le indicás la amiodarona dentro de ese contexto clínico y de emergencia? Muy buena su pregunta, Doc, porque no hay nada, digamos, no hay nada escrito al respecto. En realidad, si el paciente tiene una fibrilación ventricular por un síndrome coronario agudo y sale de la fibrilación ventricular, no necesitaría una carga de amiodarona, digamos, porque es el evento agudo y si uno lo desfibrila y trata de trasladarlo, el tema está desierto. Uno lo que puede hacer es tratar de pasarle trombolíticos en agudo, tratando de abrir esa arteria y después eventualmente derivarlo. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos trombolíticos en la zona, con lo cual también es muy difícil. Si el paciente tuvo un solo episodio de FB, yo no le pondría amiodarona, trataría de pasarle trombolíticos en lo posible y después se deriva. Nadia, nosotros indefectiblemente le hacemos trombolíticos. Streptokinasa le hacemos a todos. Antes de salir, sí o sí, fuera en el momento indicado le hacemos trombolíticos, sin ninguna duda, eso ni hablar. Le hacemos streptokinasa. Aunque lo mandemos a revascularizar, a hacer una coronariografía, no salen sin streptokinasa de Saliqueló. Maravilloso. Maravilloso. No, eso ni hablar. No, sí. Por eso, pero yo no le Una pondría, pregunta, digamos, a no ser que como tenga dentro mucha arritmia de, ventricular o tenga alguna otra cosa, no le pondría goteo. Bueno, fuera de que el paro sea secundario a un evento isquémico, como estabilizante de membrana, se utiliza habitualmente la amiodarona Sí, dentro de las medicaciones. sí. Bien. Sí, la verdad que sí, es muy útil y de hecho, cuando uno tiene una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular que es refractaria o que necesita varias desfibrilaciones, sí se usa. Bien. Digamos, acá estamos hablando de no usarla en un evento único de una FB. Bien, y la lidocaína ya se dejó de... La lidocaína no está en las sigue. guías. A mí básicamente me gusta muchísimo por mi vieja, supongo, pero no está en las guías. La lidocaína no debería usarse porque no está. Bien. Acá tengo algunas preguntas que están acá Sí. en el chat, que hablan, dice, en asistolia, ¿cuántas desfibrilaciones son adecuadas? Ninguna. Si está en asistolia, no se desfibrila al paciente. Solo fe. Solamente cuando Nadia, tenemos... Sí. hay otra que dice, ¿cuándo damos amiodarona? Porque teóricamente en fibrilación ventricular refractaria, pero ¿cuándo la definimos como refractaria? Esa es una pregunta que hacen también del público. Bien, yo lo que les voy a decir ahora, tenemos acá el cuadro por ahí es un poco más claro. No, para el otro lado.
Acá está. Este es el cuadro donde uno tiene 2 minutos de RCP, se hace la descarga porque el paciente está con FB o TB, se hacen 2 minutos de RCP de vuelta, después se vuelve a poner adrenalina, si el ritmo sigue siendo desfibrilable se hace la descarga, y después acá se pone amiodarona. 2 minutos de RCP y amiodarona. Y se tratan las causas reversibles. Serían después del segundo ciclo de RCP adrenalina. No sé si quedó claro. Perfecto. Sí. Bien. Perfecto. Hay un par de preguntas más todavía, así que Perfecto. vamos a un segundito. Ay, qué lindo. Bueno, acá la pregunta de... Ya creo que... Acá dice, la experiencia de desfibrilación en paros presenciados con desfibrilación precoz. Cuando se hacen desfibrilaciones consecutivas, no está, digamos, en las guías nuevas no está recomendado que uno haga 2 desfibrilaciones consecutivas. Uno tendría que hacer la desfibrilación, masaje, eventualmente adrenalina, después otra desfibrilación más, masaje, amiodarona, otra desfibrilación. No está demostrado que una, digamos, continuada de la otra tengan éxito. Bien. Y otra habla también en paros con ritmos muy inestables. ¿Cuál es la utilidad del goteo de lidocaína? Bueno, la lidocaína se utilizaba muchísimo en lo que era la arritmia en el infarto, porque es un estabilizador de membrana y bloquea los canales de sodio, con lo cual también colabora con la sodio-potasio tepeasa, que es lo que está más afectado en el momento del evento isquémico. En realidad no se usa más el goteo de lidocaína, sino de amiodarona. Bien. Perfecto. Creo que, a ver, creo que nada más. Me parece que las más importantes... Y Sí, acá preguntan claro. la dosis, preguntan. Sí, una ampolla de amiodarona, 150 miligramos. Sí. Bueno,